ahora en Chile, son grupos que organizan con la Internacional de Organización del Festival de Folclore, le van participando, vienen de participar en Cachao, el Festival de Portugal, están desde el día de Composición, después pasan acá a Tenerife, también a América, y a verificar esa multiculturalidad sobre el escenario que está finalmente después de 45 días que llevan por ahí divulgando por medio de Estados Unidos también, por diferentes sitios de Portugal, montaron las casillas, y luego aparte de más Jesús. Sí, sí, pero eso que se queda por aquí, disfrutando las termas y todo esto. Claro, son además en este instituto perfilado también, los centros de otros, para el futuro, vamos a perfilar primero la historia de Chile, si se parece bien, con el público municipal de Rancagua, Chile, que nos va a hacer una primera intervención, hay que comentar y concretar así, la vida de José, que fue creado en julio del siglo XX por colaboración del Consejo de Rancagua, capital de la provincia de Cachagua. Eso es un casi no creo. No sé si nos pusieron marca o no, pero no sé. Estamos estrenando mapas de todos los porque esta formación artística trabaja en la no sacamos todo, pero por lo menos tenemos un poco más de posibilidad. No somos así, con todo respeto. Sara Mascoyefe, los compañeros de los medios de comunicación, nos hicimos siempre con todo respeto, con todo cariño, hemos puesto con un sorriso que nos extrapone y saca la lugar a cada ciudad de cada uno de ustedes. Decíamos que esta formación artística trabaja en la actualidad en colaboración con el Consejo Nacional de Cultura y las Artes de la región de O'Higgins, difundiendo el seu patrimonio de la comunidad de Rancagua, chilena e internacional, va en su dirección con el reconocido músico chileno Alejandro Cabezas Matos, que inicia el recorrido, productor artístico y destacado coreógrafo bailarín. Un ballet con 14 años de experiencia en una trayectoria artística marcada por las más exitosas actuaciones en diferentes localidades de Chile, Argentina, Portugal, España, recreando así realidades del folclore chileno del extremo suroeste de América del Sur. ¿Qué vamos a hacer esta primera parte? Bueno, pues traen aquí o norte carnaval andino. Bueno, carnaval do norte que é unha mestura de bailes, de cantos, da área norte, da cultura aymara, teñen como base as múltiples variantes da música e danza que se dan a través de toda a área audiovisual chilena nesta representación. Digamos que fan acopio de todo o entroido do seu esplendor, da festa de día que significa o entroido para nós tamén. Establecer un nexo entre o presente e o pasado e tomando como base música de danza tradicional, pero tamén agregando elementos técnicos e espacios un pouco máis actuais. Xa están preparados, veremos danzas de entroido que incluen o cañaveral, os guaínos e a cacharapaya, que é o baile co que farán a despedida do seu primeiro entroido, para a primeira despedida, porque logo pensarán no espectáculo. Xa están preparados o ballet folclórico principal de Rancagua de Chile. Ese fuerte aplauso por Elche.